¿Sabías que la Biblia no solamente tiene historias de fe, milagros y mandamientos? También tiene relatos tan extraños, tan misteriosos y tan difíciles de explicar que parecen sacados de una película. Hoy vamos a hablar de las 5 partes más extrañas de la Biblia. Y quédate hasta el final, porque la número 1 es una de las visiones más raras, simbólicas y sorprendentes de toda la Biblia. Número 5. La burra que habló. Esta historia aparece en Números, capítulo 22, y es una de esas partes de la Biblia que cuando la lees por primera vez dices, ¿qué acabo de leer? La historia habla de Balaam, un hombre que fue llamado por Balac, rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. Balac tenía miedo porque Israel estaba creciendo y avanzando, así que quería usar a Balaam para lanzar una maldición contra ellos. Pero Dios le advierte a Balaam que no debe hablar cualquier cosa, sino solamente lo que Dios le ordene. Balaam se levanta, monta su burra y empieza el camino. Pero en el camino sucede algo extraño. Un ángel del Señor se pone enfrente con una espada en la mano. Lo más raro es que Balaam no ve al ángel, pero su burra sí lo ve. La burra se desvía del camino para evitar al ángel. Balaam se enoja y la golpea. Después, el ángel se pone en un camino más estrecho entre 2 muros. La burra intenta evitarlo otra vez y aplasta el pie de Balaam contra la pared. Balaam vuelve a golpearla. Luego el ángel se pone en un lugar donde ya no hay salida. La burra simplemente se echa al suelo. Balaam furioso la golpea otra vez. Y entonces pasa lo imposible. Dios abre la boca de la burra y la burra le habla a Balaam. La burra le reclama, ¿qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces? Nice, lo más extraño de todo no es solamente que la burra hable. Lo más extraño es que Balaam le responde como si fuera algo normal. En vez de gritar, correr o desmayarse, Balaam empieza a discutir con el animal. Después, Dios abre los ojos de Balaam. Y entonces él ve al ángel con la espada en la mano. La historia es extraña, pero también tiene un mensaje fuerte. A veces alguien puede estar tan cegado por su ambición, por su enojo o por su deseo de hacer las cosas a su manera, que ni siquiera ve el peligro que tiene enfrente. En esta historia, el animal vio lo que el hombre no pudo ver, y esa es una de las partes más extrañas de la Biblia. Una burra que habla para detener a un hombre que iba directo hacia el juicio. Número 4. El profeta Eliseo, los muchachos y los osos. Esta historia aparece en Segunda de Reyes, capítulo 2, y es una de las historias más controversiales y difíciles de entender. El profeta Eliseo iba subiendo por el camino hacia Betel. Mientras caminaba, un grupo de muchachos salió y empezó a burlarse de él. Le decían, sube, calvo, sube, calvo. A simple vista uno podría pensar, bueno, solo se estaban burlando de él. Pero en el contexto bíblico no era simplemente una broma, era una falta de respeto contra un profeta de Dios, en una época donde rechazar al profeta también representaba rechazar el mensaje que venía de Dios. Eliseo se vuelve, los mira y pronuncia una maldición en el nombre del Señor. Entonces salen 2 osos del bosque y atacan a 42 de ellos. Es una historia fuerte, es una historia incómoda, y definitivamente es una de las más extrañas de la Biblia. ¿Por qué aparece algo así en la Biblia? Porque la Biblia no siempre presenta historias suaves o fáciles de aceptar. Muchas veces muestra escenas que nos obligan a pensar en el respeto, la autoridad espiritual, la rebeldía y las consecuencias. Esta historia también nos muestra que en la Biblia hay momentos donde el juicio llega de formas inesperadas,
No es una historia fácil, no es una historia que se pueda explicar con una frase simple, pero precisamente por eso llama tanto la atención. Un profeta camina por el camino, unos jóvenes se burlan, se pronuncia una maldición y de repente salen osos del bosque. Es extraña, intensa y difícil de olvidar. Número 3. El asesinato de Eglón y la espada que desapareció. Esta historia aparece en Jueces capítulo 3 y parece una escena de una película antigua de espionaje, traición y guerra. Israel estaba bajo el dominio de Eglón, rey de Moab. El pueblo llevaba años oprimido, y entonces Dios levanta a un hombre llamado Ahod, también conocido como Ehud. Ehud tenía una característica importante, era zurdo. Eso parece un detalle pequeño, pero en la historia es clave. Ehud prepara una espada corta de doble filo y se la esconde en el muslo derecho. Como la mayoría de los hombres llevaban el arma del lado izquierdo para sacarla con la mano derecha, probablemente los guardias no sospecharon que un hombre zurdo llevaría una espada del otro lado. Ehud llega ante el rey Eglón para entregarle tributo. Después de entregar el tributo, se va, pero luego regresa y le dice al rey: «Tengo un mensaje secreto para ti». El rey manda salir a sus sirvientes y se queda solo con Ehud. Entonces Ehud le dice: «Tengo un mensaje de Dios para ti». Cuando el rey se levanta, Ehud saca la espada con la mano izquierda y se la clava en el vientre. La Biblia describe que la espada entró tan profundo que incluso el mango desapareció. Después, Ehud cierra las puertas, escapa, y los sirvientes del rey tardan en entrar porque creen que el rey está ocupado en privado. Cuando finalmente abren, encuentran al rey muerto. Es una historia fuerte, extraña y muy gráfica. Pero dentro del libro de Jueces, esta historia forma parte de un ciclo repetido. Israel se aparta de Dios, cae bajo opresión, clama por ayuda. Dios levanta un libertador y el pueblo es liberado. Lo extraño es la manera en que ocurre. No es una batalla gloriosa con miles de soldados, es una misión secreta. Un hombre zurdo, una espada escondida, un mensaje privado, una puerta cerrada, y una nación liberada de una forma inesperada. La Biblia está llena de relatos que no se parecen a las historias religiosas tradicionales que muchos imaginan. Y esta es una de las más extrañas. Número 2. El valle lleno de huesos secos. Esta visión aparece en Ezequiel capítulo 37. El profeta Ezequiel es llevado por el Espíritu de Dios a un valle. Pero no es un valle normal, es un valle lleno de huesos, huesos secos, muchos huesos por todas partes. La imagen es fuerte, un lugar de muerte, abandono y silencio. Entonces Dios le pregunta a Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Ezequiel responde: «Señor, tú lo sabes». Después, Dios le ordena profetizar sobre los huesos. Ezequiel empieza a hablar, y entonces ocurre algo increíble. Los huesos comienzan a moverse. Se escucha un ruido. Los huesos empiezan a juntarse. Cada hueso encuentra su lugar. Luego aparecen tendones, carne y piel sobre ellos. Pero todavía no tienen vida. Entonces Dios le dice a Ezequiel que profetice al espíritu, al aliento de vida. Ezequiel profetiza, entra aliento en ellos, y los cuerpos se levantan como un gran ejército. Es una de las visiones más poderosas y extrañas de toda la Biblia. Un valle de huesos secos se convierte en un ejército vivo. La imagen es impactante porque representa restauración. Representa algo que parecía completamente muerto, pero que vuelve a levantarse por el poder de Dios. En el contexto bíblico,
Esta visión hablaba de Israel, de un pueblo que se sentía destruido, sin esperanza, como huesos secos. Pero Dios muestra que incluso aquello que parece perdido puede volver a vivir. Lo extraño de esta historia no es solamente ver huesos moviéndose. Lo extraño es el mensaje. Dios puede tomar lo que parece terminado y levantarlo otra vez. Por eso esta visión ha sido recordada durante siglos, porque todos, en algún momento, hemos sentido que algo en nuestra vida está seco, muerto o perdido. Y esta visión dice, todavía puede haber vida. Número 1. Las ruedas dentro de ruedas y los seres vivientes de Ezequiel. Esta es probablemente una de las visiones más extrañas de toda la Biblia. Aparece en Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel está junto al río Quebar cuando los cielos se abren y ve visiones de Dios. Primero aparece un viento poderoso, luego una gran nube, fuego envolvente y un resplandor impresionante. Después, en medio de todo eso, Ezequiel ve 4 seres vivientes. Y aquí empieza lo extraño. Cada ser tenía 4 caras, cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. También tenían alas. Se movían sin girar, iban hacia donde el espíritu los dirigía. Luego Ezequiel ve unas ruedas al lado de cada ser viviente. Pero no eran ruedas normales. La Biblia las describe como ruedas dentro de ruedas. Y además dice que estaban llenas de ojos alrededor. Ruedas dentro de ruedas, llenas de ojos, moviéndose junto con seres de 4 caras. Es una visión tan extraña que muchas personas a lo largo de la historia han intentado interpretarla de diferentes maneras. Algunos la ven como una representación de la gloria de Dios, otros como un símbolo del movimiento divino, de que Dios no está limitado a un lugar. Otros dicen que las 4 caras representan diferentes aspectos de la creación: humanidad, fuerza, servicio y altura espiritual. Pero lo que nadie puede negar es que visualmente es una de las escenas más impresionantes y misteriosas de la Biblia. Imagina intentar dibujarla: 4 seres, cada uno con 4 caras, alas, fuego, movimiento, ruedas cruzadas dentro de ruedas, ojos por todas partes, y encima de todo eso una especie de trono, y sobre el trono una figura llena de resplandor. Ezequiel cae rostro en tierra, porque lo que está viendo no es simplemente una escena rara. Está viendo una manifestación de la gloria de Dios. Y tal vez esa es la razón por la que la visión es tan difícil de imaginar, porque está tratando de describir algo que está más allá del lenguaje humano. ¿Cómo explicas lo invisible usando palabras visibles? ¿Cómo describes lo celestial con palabras terrenales? Ezequiel usa las imágenes más poderosas que tiene: fuego, viento, seres vivientes, alas, ruedas, ojos, trono, resplandor. Y aún así parece que las palabras no alcanzan. Por eso esta visión ocupa el número 1, porque no solo es extraña, es misteriosa, simbólica, impresionante y profundamente espiritual. Es una de esas partes de la Biblia que te hacen detenerte y decir: aquí hay algo mucho más grande de lo que puedo entender, y esas fueron las 5 partes más extrañas de la Biblia. Una burra que habla, un profeta, unos jóvenes y 2 osos, un libertador zurdo con una misión secreta, un valle de huesos que vuelve a la vida, y una visión celestial con seres de 4 caras y ruedas llenas de ojos. La Biblia es un libro de fe, pero también es un libro lleno de misterio, historia, símbolos, advertencias y relatos que siguen sorprendiendo al mundo hasta el día de hoy. Y tal vez esa es una de las razones por las que sigue siendo uno de los libros más leídos, estudiados y debatidos de la historia. Porque cada vez que crees que ya lo conoces todo,
aparece una historia que te deja pensando, una historia que parece imposible, una historia que parece extraña, pero que al mismo tiempo guarda un mensaje profundo. La pregunta es, ¿cuál de estas historias te pareció más extraña? ¿La burra que habló, los osos de Eliseo, la espada de Ehud, los huesos secos o las ruedas llenas de ojos de Ezequiel? Déjalo en los comentarios, porque la Biblia tiene muchas más historias que parecen ocultas, misteriosas y difíciles de explicar.